FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá y ahora en comunicación con el señor Joaquín Venegas Lynch, quien es productor agropecuario, también es magíster en negocio de la Universidad de San Andrés y licenciado en Administración de Empresa, pero principalmente candidato a senador nacional por la alianza La Libertad Avanza. Hola Joaquín, ¿cómo está usted? Hola Fabio, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado y Bien. Saludos a todos tus oyentes. Bien, vamos a empezar primero, Joaquín, si a usted le parece, por conocer quién es Joaquín Venegas Lynch. Cuéntenos algo de usted, de su familia, de su actividad, si le parece. Algo lo dijiste recién, soy productor agropecuario, tengo una empresa que administramos campos en Entre Ríos, vivo hace 15 años, hemos criado a nuestros 5 hijos acá en La Paz y he venido a La Paz junto a mi mujer por un cambio, por un lado laboral y sobre todo calidad de vida, y hemos encontrado una ciudad fantástica. Mi mujer es nacida en Concordia, así que ya es originariamente de estos pagos, y yo ya soy un entrerriano por elección, Claro. después de tantos años. Así que vengo del sector privado, nunca tuve absolutamente nada que ver con la política, Uh-huh. y me meto en esto de la política, Fabio, Uh-huh. principalmente por un deber moral. Bien. Siento que tengo que poner mi pequeño grano de arena para representar a los entrerrianos y argentinos de bien, esos que entienden que el laburo, el esfuerzo es el único camino para poder ser los arquitectos de nuestro destino. Y hoy tenemos un gobierno y un presidente, una figura en Javier Milei que representa exactamente eso. Y hemos hecho y venimos haciendo millones de argentinos un esfuerzo titánico para poder apoyar la transformación de la Argentina y delinear un camino que la verdad que nunca hemos vivido. Todo esto que vivimos es histórico, y esa tarea titánica no es fácil. Bien. Porque cuando se va contra el statu quo, cuando se va contra tantos intereses, tanta caja, tanta corrupción instalada después de tantos años en el Estado, bueno, esa lucha, y como lo dijo el presidente, no iba a ser fácil, no es fácil, pero estoy convencido que somos más los millones de argentinos que queremos una nueva Argentina y que no queremos volver al pasado. Bien, Joaquín, retomo un poquitito sus palabras y le repregunto. Usted tiene un apellido muy conocido, Venegas Lynch. ¿Quiere contarnos un poquito acerca de su familia por parte del apellido? ¿Así lo vamos conociendo? Ese es mi apellido paterno. Mi abuelo inició en 1942 la batalla cultural liberal, recogiendo la tradición de Juan Bautista Alberdi, uno de nuestros grandes próceres que trabajaron sobre la Constitución de 1853-1860, y fue el que le puso pluma a la batalla que en ese momento emprendía Justo José de Urquiza, y que planteó una Argentina diferente. Veníamos de la barbarie, y en ese momento, desde ese momento en adelante, es que la Argentina repunta y pasa a ser uno de los países con más progreso en el mundo en ese momento, gracias a esa batalla liberal que mi abuelo, Alberto Venegas Lynch, a quien le decíamos Tatá, nuestro querido Tatá, era empresario. Mi familia fue la fundadora de Bodegas Trapiche en Mendoza. En ese momento mi abuelo presidía el directorio, era presidente de la empresa, y empezó a destinar sus propios recursos en la batalla cultural, porque entendía que sin la batalla de las ideas un país no puede salir adelante. Y esas ideas están basadas en la educación, así que era un gran defensor y promulgador de la educación y de la filosofía liberal. Luego mi viejo, también, economista, doctor en economía, etcétera, venía del palo empresario y emprendedor, y destinó toda su vida. En un momento tomó una decisión y dijo: es o las ideas o la empresa,
y destinó también toda su vida a la batalla cultural. Ese es Alberto Venegas Lynch, hijo. Exacto. Hoy el viejo tiene 85 años y sigue dando la batalla cultural. Y fue uno de los abanderados del liberalismo en la Argentina, de aquel momento que el liberalismo era mala palabra. El viejo estaba como sapo de otro pozo, luchando contra la corriente. Y de esto se trata de la educación, promover las ideas e influir para que finalmente las ideas de la libertad puedan tener éxito. Y ahí aparece la figura de Javier Milei, hace ya 10 años, primero en los medios, dando la batalla cultural de una manera increíble y sobre todo teniendo un efecto comunicacional que hasta ese momento el liberalismo no había tenido. Claro. Luego Javier se transforma en diputado en 2021 y después tenemos el milagro argentino de poder tenerlo como presidente, liderando esta transformación única que jamás hemos vivido, y no me quiero poner muy técnico con datos económicos, pero tener un presidente que ha logrado los cimientos de una economía tan sólida como jamás hemos tenido en 123 años de economía, con superávit, con un Estado que busca gastar menos de lo que le entra y no al revés, habiendo logrado bajar la inflación de 231% al 1,9% ahora, con una inflación proyectada para el año 2026 del 10% anual, que sabemos que la inflación es el impuesto más distorsivo y que afecta a los que menos tienen. Haber logrado los índices de inseguridad bajen como están bajando gracias a la gestión de la ministra Bullrich, haber eliminado a los gerentes de la pobreza gracias al trabajo de Sandra Petovelo en Capital Humano y haciendo que le llegue la asistencia directamente a los que realmente lo necesitan y eliminando y corriendo del medio a toda esta gerencia de la pobreza, porque así ya se los conoce. Entonces, baja de inflación, solidez económica, baja de la inseguridad. Eso lo que hace, Fabio, es tocar intereses. Claro. Y cuando vos sabés muy bien que tocas intereses en esta estructura de casta sindical, política, y lamentablemente también, y por supuesto no son todos los casos, pero muchos de los casos, la casta mediática, que se le ha cortado la pauta oficial a los medios, y hoy tenés un bombardeo fenomenal a este gobierno, que la verdad, lo digo, muchos de ellos se merecen tener un gobierno kirchnerista y que los expropie, porque lo que no se dan cuenta es que se están pegando un tiro en el pie con todo esto. Entonces, esta transformación no es fácil, todo cambio es doloroso, pero lo importante es hacia dónde vamos. Claro. Y como dijo el presidente, lo peor ya pasó, sin duda, porque la economía está muy sólida, a pesar de cómo embiste la política, el Congreso y los medios. La economía no la van a tirar abajo y en definitiva es por lo cual este presidente se desvive y es realmente por el bolsillo de los argentinos y para que el trabajo y el esfuerzo realmente tengan sus frutos. Entiendo. Obviamente todo esto que usted nos acaba de desarrollar, Joaquín, es la carta de presentación, digamos, de por qué usted está militando en política y del lado de las ideas de La Libertad Avanza. Tomo sus palabras en donde ustedes ya venían con estas ideas y encuentran en Javier Milei, digamos, quien puede conducir y el exponente y atrás de quien se pueden encolumnar para poder desarrollar estas ideas que ya traían ustedes de su abuelo, ¿no? Exactamente. Bien, si a usted le parece, vamos a ir un poquito a lo que es el armado de acá en Entre Ríos. Luego, si quiere, volvemos a algunas preguntas del orden nacional, o algún ping-pong de lo que está pasando. Así nos puede explicar usted que, digamos, está plenamente identificado con el gobierno de La Libertad Avanza. Pero yo quería preguntarle, usted sabe que a nosotros tenemos una idea, y quisiera que nos corrigiera si es ahí,
en donde la Alianza La Libertad Avanza acá en Entre Ríos se genera luego de que nuestro gobernador Rogelio Frigerio hiciera una alianza con el radicalismo. El radicalismo tuvo su plenario, tuvo su interna para decidir si iba con Frigerio, y luego se gesta esta alianza para el 26 de octubre, en donde va Laumann y usted, ¿no es cierto?, como candidatos principales, en un mix también hay por ahí de Alicia Fregonese de la línea del PRO, también está Schneider de la línea del radicalismo, pero quisiera preguntarle, ¿cómo llegan a ustedes, no sé si ustedes o fue el gobernador que se acerca a ustedes a La Libertad Avanza para armar esta alianza? ¿Cuáles son los fundamentos del armado de esta alianza? Ya lo sabemos desde La Libertad Avanza, pero en la concreción, Joaquín, nos gustaría saber si se puede. Nos unieron y nos unen los principios republicanos, los principios democráticos y las ideas de la libertad. Y las ideas de la libertad no es solamente un slogan, las ideas de la libertad representan la defensa del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, y entender que el Estado tiene determinados roles que no pueden seguir utilizándose al Estado para servirse, sino que el Estado está para servir a la gente. Y en esos roles hemos heredado, tanto a nivel nacional como hemos heredado en la provincia, un vaciamiento del Estado para llenar los bolsillos de los políticos que representaban causas nobles y hoy se rasgan las vestiduras intentando representar causas nobles, pero todos sabemos que lo único que representan son sus propios negocios y sus cajas políticas. Entonces, ¿cómo no nos va a unir Conjuntos por Entre Ríos esta lucha en contra del pasado, a favor del futuro y entendiendo que la transformación del presente es difícil? Con lo cual, te diría, Fabio, es una alianza natural. Entiendo. Una pregunta de sentido común. Yo voy a ir haciéndole preguntas por ahí de sentido común, Joaquín, para que la gente lo conozca y aparte para que conozca su intención, porque es muy posible que usted sea senador. Tiene muchas posibilidades. Pero, digamos, una pregunta de sentido común. Usted representa a las ideas de La Libertad Avanza con un lineamiento transversal, como nos viene contando, en donde el gobernador Rogelio Frigerio también estaría, digamos, detrás de esa línea transversal. Pero pregunto, desde el punto del sentido común, cuando usted tenga que votar alguna ley, ¿puede haber un conflicto de interés ahí entre lo que quiera el gobernador y lo que quiera La Libertad Avanza? ¿O esto está ya pactado, que por lo menos por lo que queda de gestión hay una alianza también de gobierno, no solamente electoral, Joaquín? Yo voy a hacer el puente entre provincia, o uno de los puentes, por supuesto, porque van a haber otros senadores y otros diputados, pero uno de los puentes entre la provincia y nación, donde cualquier decisión que se dirima entre las dos partes, desde mi punto de vista, va a tener que defender a los entrerrianos de bien. ¿Qué quiero decir esto? Todo lo que tenga que ver con baja del gasto estatal, haciendo eficientes los roles del Estado, que lleguen los fondos a la seguridad, teniendo una independencia de justicia, que lleguen realmente los recursos a educación y a salud, buscando los mecanismos más eficientes, que seguro no son ninguno de los anteriores de los últimos 20 años, porque hay que ver la decadencia en la salud, en la educación y en la seguridad para ver que ese definitivamente no es el camino, y corriendo, como digo, el Estado del medio de la empresa privada, del laburante, de la pyme, de la empresa grande que quiere invertir, ahí me van a encontrar siempre. Entonces, mientras exista un oficialismo provincial que defienda al entrerriano de bien, me van a encontrar ahí tendiendo puentes con Nación para lograr el objetivo. Bien, en lo que es ya directamente en la campaña, Joaquín, hay delineado, porque estamos prácticamente a casi un mes y un poquitito más para el 26 de octubre,
¿Hay delineado desde esta alianza cómo se va a militar esa campaña en todo Entre Ríos y en los departamentos? ¿O todavía no se han juntado para delinear? Porque es una alianza de básicamente 3 fuerzas importantes, ¿no es cierto? Y calculo que acá en una ciudad como Nogoyá también, que está en el centro de la provincia, van a militar el voto en un voto que va a ser por boleta única, donde no se salen a entregar boletas, sino por ahí a pedir el voto para la boleta única, pero no a repartir votos. ¿Qué han delineado, Joaquín, con las otras fuerzas? ¿O ya se juntaron? Porque vimos la foto, pero en el armado, en la rosca de cómo encarar la campaña, ¿tienen algo delineado, Joaquín? Primero tuvimos el lanzamiento de campaña con el gobernador y las distintas fuerzas y todos los candidatos de la alianza esta semana, y ya están los equipos de campaña trabajando a full, y vamos a trabajar codo a codo con cada uno de los espacios de la alianza en territorio. En cada uno de los departamentos hay equipos ya conformados en cada uno de los 17 departamentos para poder trabajar y comunicar nuestras propuestas, porque me parece que una de las cosas que nos diferencia, digamos, de la competencia o los adversarios políticos es que no hay propuestas. Ellos no tienen propuestas, ya conocemos, representan el pasado, representan Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Kirchner, representan exactamente el vaciamiento de la Argentina, que ya la vivimos y nos entregaron una Argentina con 57% de pobreza, casi 300% de inflación y más del 10% de indigentes. Esa fue la Argentina que nos entregaron. Entonces, nosotros vamos a bajar a territorio a contar nuestras propuestas. Nuestra propuesta es proactiva, nuestra propuesta tiene contenido. Podemos hablar de cada uno de los temas institucionales, económicos, de seguridad y tantos otros temas como propuestas concretas y defendiendo una gestión concreta. No vamos con promesas de futuro. Vamos a explicarle a la gente la transición que ya se planteó desde el 10 de diciembre del 2023 y esta transformación que millones de argentinos estamos defendiendo, y queremos que siga esta transformación con la misma dirección que está planteando el gobierno nacional, y tanto esfuerzo está haciendo el gobierno provincial, porque ha heredado el mismo kirchnerismo y el mismo vaciamiento de la provincia, y en ese camino nos encontramos unidos. Así que sí, bueno, por eso te digo, ya están trabajando los equipos de campaña fuerte en esto, y vamos a estar recorriendo la provincia con estas ideas de transformación y explicación de lo que significa esto que estamos viviendo hoy. Joaquín, con respecto a eso, a los equipos de campaña, una pregunta logística chiquita. ¿Han armado equipos de campaña por, digamos, paralelos, o que pueden ser las mismas personas que están hoy en los distintos sedes de los partidos al nivel local y provincial, departamental? Porque quisiéramos saber, nosotros tenemos acá la referente en la presidencia de la señora Laura Márquez. Laura Martínez. Sí. Exacto, Laura Márquez. Laura Márquez, exactamente. ¿Cómo se van a manejar, si usted tiene la información acá, si alguien quiere preguntar? ¿Cuáles son los referentes que ustedes tienen acá en la ciudad de Nogoyá? Empezando por la presidenta del partido, la señora Laura Márquez, ¿no? Bueno, exacto. En el departamento de Nogoyá, primero Laura Márquez es nuestra presidente del departamento. Como sabés, en cada uno de los departamentos están los presidentes departamentales, y con toda la estructura del comité departamental, y luego hay trabajos conjuntos para lo que nosotros denominamos comisiones electorales. Acá te estoy hablando de La Libertad Avanza exclusivamente. Lo mismo tiene, por supuesto, Juntos por Entre Ríos, y ahí estamos trabajando en conjunto, pero estas comisiones electorales conformadas por Bernardo Cánova, Raúl Correa, Ángelo Vergara, Felipe Bosch, Rocío Vilar, son comisiones que van a trabajar mucho en lo que es capacitación y fiscalización, y por supuesto le abrimos la puerta, invitamos a todos a participar de esta capacitación. Como sabés,
votamos por primera vez en boleta única de papel, Exacto. con lo cual tenemos que aprontar nuestras viromes para ir ese día al cuarto oscuro y poner la X en la lista de Alianza La Libertad Avanza para votar senadores y diputados. Así que en conjunto con nuestros equipos departamentales está el equipo de Juntos por Entre Ríos y bueno, ya nos van a escuchar en los distintos departamentos y en todo el territorio. Joaquín, yo sé que ustedes están enfocados específicamente en la campaña porque ya falta poquito, pero por ahí nombró, dentro de la gente que nombró, hay algunos referentes que pertenecen a algunas, podríamos llamar líneas internas, para ponerle un nombre, de lo que es la Libertad Avanza Nogoyá. Y dentro de esto que yo le estoy comentando, de las líneas internas, hay ahí por ahí algunos problemitas, digamos, que para quienes nos están escuchando, usted, como le digo, tiene muchas posibilidades de ser senador. No es dirigente del partido, esto por ahí sería más la pregunta orientada a Roque Fleitas, pero en algún momento, pasada la campaña, luego del 26 de octubre, ¿hay alguna posibilidad de que se rearme, y esto no solamente a nivel, y ya vamos entrando en actualidad, de que se rearmen las fuerzas de la Libertad Avanza? Porque de afuera, le digo, Joaquín, y usted corríjame si no, hay algunos problemitas, hay algunos que están un poquito enojados. Yo lo que veo es que hay militantes, no sé, usted corríjame, que están desde la primera hora y hoy se sienten un poquito desilusionados. Cuéntenme si ustedes tienen esa visión o solamente nos parece a nosotros una percepción. Aspiro, y eso es lo que hemos logrado con estos grupos, a que estemos todos unidos. Tener diferencias me parece que es parte y propio del ser humano, y dirimir ideas está muy bien. Lo que nos une es justamente la convicción de la transformación de la Argentina. Entonces, yo los invito a todas las personas del departamento de Nogoyá y a todos los que nos están escuchando en otros departamentos a realmente unirnos, dejar la mezquindad de lado, dejar el ego de lado, tan propio lamentablemente de la vieja política, y unirnos, así como nos unimos en este paraguas de Alianza La Libertad Avanza. Tenemos la responsabilidad como entrerrianos y argentinos a dejar la diferencia de lado, porque lo que nos une son mucho más las coincidencias. Y aquellos que no lo entiendan, bueno, van a participar en otro espacio, van a tomar su propia decisión, pero yo estoy convencido, yo soy congresal, además del partido La Libertad Avanza en Entre Ríos, y yo los llamo a todos a la unión, a sacar el ego de lado y encontrarnos como nos encontramos hoy, unidos frente al kirchnerismo, frente al pasado. Yo estoy convencido de que nos unen, tenemos mucho más coincidencias que diferencias. Bien, Joaquín, otra pregunta de orden, y ya vamos a bajar de vuelta a las ideas de la propuesta para el 26 de octubre, pero indefectiblemente quien nos está escuchando va a decir, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Que hay como un bombardeo desde quizás lo mediático, quizás desde el Congreso, o en donde últimamente hay algunos problemitas con el tema de el riesgo país, el tema del dólar, algunas roscas políticas. Está en su palabra, ¿sí? Porque usted es muy cercano al presidente, sí. Su familia es muy cercana al presidente. ¿Está en riesgo el plan económico de La Libertad Avanza? ¿O esto era normal? ¿Ustedes ya preveían que les podía pasar lo que está sucediendo en este momento, Joaquín? ¿O no sucede nada, qué sé yo? Quizás por ahí es una percepción. ¿Qué piensa usted? No. El plan económico es muy sólido. Y estaba previsto que estas embestidas del Congreso, que hoy se comporta nomás como un piquete al progreso y a la transformación de la Argentina, estaba previsto que este riesgo político ocurra,
y el sistema económico está absolutamente sólido y blindado por esta posibilidad que era de esperar, porque esto es parte de la vieja política, esto es parte de aquellos representantes en el Senado y en diputados que, como decía hace un rato, únicamente representan su propio interés, su caja, y van en contra de los argentinos. Estaba previsto. Entonces el plan no cambia, el plan es sólido. Cuando se interviene ahora el tipo de cambio era absolutamente previsible, y como dijo el presidente y el ministro de Economía, Caputo, cuando se toquen las bandas vamos a intervenir el tipo de cambio para mantener en este momento esa certidumbre de rumbo. Y así lo están haciendo, con lo cual no hay nada nuevo, no hay nada que tener miedo, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? La campaña del miedo, que ya lo vivimos, esto antes del balotaje en el 2023, ¿no? Ponernos el miedo de que la Argentina se derrumba y el gobierno se cae. El gobierno está sólido, el gobierno está fuerte, tienen un presidente que tiene una convicción fenomenal, que el único objetivo es sacar a los argentinos de la pobreza y poder generar progreso para todos los argentinos de bien. Eso no se negocia. Con lo cual, esto que decís vos, si querés nos metemos un poco en economía, pero los indicadores económicos de riesgo país, las tasas de interés, a ver, esto es así, el riesgo país responde al riesgo político y las tasas de interés responden a ese riesgo país. Es un efecto dominó. Sí. Cuando a vos la política y los medios te bombardean, y hago una nota a pie de página, no todos, pero muchos de los medios bombardean porque no tienen pauta oficial y vivían de la pauta oficial, entonces te encontrás con un riesgo político, se llama. Ese riesgo político, los mercados, que es la gente, mira y dice, se viene el riesgo Cuca en la Argentina. Genera desconfianza. Entonces genera desconfianza. Exacto. Exactamente, se genera incertidumbre. Esa incertidumbre genera el riesgo país, aumenta el riesgo país. Si aumenta el riesgo país, necesariamente tiene que aumentar la tasa de interés. Claro. ¿Por qué? La tasa de interés se forma de el valor futuro de las cosas, ponelo así, sobre el valor presente. Claro. Si vos crees que tu casa o tu moto o tu auto, después de una eventual victoria del kirchnerismo, va a valer mucho menos, entonces tu valor futuro vale menos. Si tu valor futuro vale, vamos a exagerar, si tu valor futuro vale 0 porque la Argentina se va a transformar en Venezuela, entonces la tasa de interés tiende a infinito. Entonces, lo que estamos viendo, nosotros lo definimos como riesgo kirchnerista, riesgo del pasado, riesgo Cuca. No es un slogan, es que la gente empieza a ver que dice, esto realmente, si el kirchnerismo vuelve, la Argentina vuelve al pasado. Si la Argentina vuelve al pasado, se destruye la economía, se destruye el trabajo, y los que sufren son los argentinos. Ahora, acordémonos de una cosa, ¿quiénes son los que no sufren? Los que tienen los yates, claro, los que tienen los inmuebles ganados con la política, la corrupción, la presidenta y expresidente condenada y presa por vialidad y la obra pública. Volvemos a eso, Fabio. Sí. Entonces, eso se llama riesgo país. Con lo cual, soy muy, muy optimista para el 26 de octubre, para estas elecciones tan importantes, porque son bisagras, son históricas para poner diputados y senadores que trabajen para servir a la gente y no se sirvan del Estado. Trabajen para defender realmente al laburante, realmente a la pyme, realmente al único sector que genera riqueza, que es el sector privado, y a los estatales, a las funciones del Estado, generar mecanismos de transparencia para que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar. Entiendo. A los maestros, a los médicos, a los policías y toda la fuerza de seguridad, a todos esos que no les llega. Para eso vamos a trabajar. Muy bien, Joaquín. Usted, dos preguntas de orden de actualidad local y después volvemos a la campaña y a lo que ustedes quieren para Entre Ríos, pero este riesgo que ustedes ven
como termómetro en la gente, ¿lo perciben o es un riesgo instalado desde la política y de los medios? ¿En dónde radica este riesgo que repercute en los mercados y en el dólar, pero que la gente de a pie por ahí no entiende de esto, Joaquín? ¿En la calle lo perciben ustedes a este riesgo o es solamente un microclima financiero y de mercado? No, el riesgo, como te decía recién, responde al piquete que está planteando el Congreso hoy, a la transformación que millones de argentinos votamos y apoyamos. Esa es la parte de riesgo político, generada en el Congreso, por toda esta gente que representa o quiere representar el pasado. Ese es el riesgo político. Claro. Luego, ¿cuál es el clima? Perdón, ese es el riesgo político, cimentado y potenciado por los medios. Bien. Entonces, si vos ves el dato, que son las votaciones del Congreso, eso no es percepción, los diputados y senadores están votando en contra de los argentinos todos los días, escondiéndose tras el velo de una causa noble, absolutamente mentirosa, porque si querés nos metemos en el tema acá y no me quiero ir por las ramas. No, pero me interesa Fabio, fundamente ahí para que nuestros oyentes entiendan la idea del gobierno, si le parece. El gobierno es pro educación, pro salud, y nos metemos en el tema universidades, jubilados y discapacidad. Empecemos por universidades, que es lo último que salió ahora. Bien. Resulta que la verdad es que el gobierno de Milei, supuestamente tan insensible, es el más sensible de todos, porque le aporta a las 66 universidades públicas los mismos fondos en relación al PBI que aportan los países del G20, o sea, los países más desarrollados del mundo. O sea, Javier Milei y su gobierno hoy están financiando las 66 universidades públicas. ¿Qué objeta el gobierno? Yo te doy los fondos como te los estoy dando, no se recortaron los fondos, no solamente no se recortaron, sino que se ajustaron los fondos a las universidades públicas, pero mínimamente decime cómo usar la plata. Claro. Déjame hacer una auditoría. Entiendo. Y yo te voy a decir cuál es el resultado de esta educación, Fabio. Bueno, déjeme por ahí hacerle preguntas de sentido común de quien nos está escuchando. Y quien nos está escuchando seguramente se preguntaría, pero entonces, Joaquín, ¿por qué salió tanta gente el otro día? ¿Qué es lo que está sucediendo entre la buena intención que tiene el gobierno y la gente que se manifiesta? No es una buena intención la del gobierno, no solo es una buena intención, sino que es una buena gestión, porque los fondos se los mandan. Claro. Pero adentro de las universidades públicas, en muchas de ellas, hay cajas políticas. Por eso lo tenemos a Lustó votando, escondiéndose y además poniéndole el título, quieren desfinanciar las universidades. Mentira. El gobierno las está financiando. Lo que no quiere Lustó y quienes representan a Lustó, igual que la mayor parte de los senadores y diputados, es que se discuta el sistema, que se discuta las auditorías, que se discuta cómo es posible que únicamente en las universidades públicas el 20% de los alumnos se recibe, cuando en Chile se recibe el 82%. ¿Cómo es posible que en la UBA el 50% de los alumnos como máximo aprueban una materia por año? ¿Y sabes por qué es eso, Fabio? Sí. Y para toda tu audiencia, dígame. Porque las universidades cobran en función a la cantidad de alumnos. Claro, sí. Ah, claro. Entonces, si es por la cantidad de alumnos, lo que les conviene es tener cantidad de alumnos y no recibidos y no altos estándares académicos. ¿Y cómo hacemos con los rectores que cobran entre 8 y 18 millones de pesos, la mayor parte de las universidades, no todas? Claro. Porque se autoasignan ellos los sueldos. Bien. Bueno, toda esa maraña de paros, política en las aulas, vemos ahora videos de profesores universitarios intimando a los alumnos a que vayan a la marcha porque si no les ponen ausente. Esa es la universidad pública que queremos. Hay videos, mirá, los invito a todos a que pongan en YouTube videos, universidades y maestros y profesores intimando a alumnos. Esa es la universidad pública que queremos, esa es la universidad pública que quieren ellos. Claro. La de la caja, la de las universidades politizadas,
no la de las universidades públicas con altos estándares académicos y alumnos que realmente puedan aprender. ¿Y quiénes se ven perjudicados de todo esto? La enorme cantidad de alumnos que quieren ir a estudiar, quieren ir a incorporar conocimiento, recibirse y salir a una Argentina que no se tengan que ir a Ezeiza. Entiendo. Salir a una Argentina que haya trabajo, que haya empresas dedicadas a buscar capital humano en nuestras universidades. Esa es la Argentina que quiere el presidente Javier Milei y la Argentina que queremos en la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos. Muy bien. Esa es la Argentina que buscamos. Claro. Joaquín, ya seguimos con los otros temas, pero hago un parate y usted corríjame para traducir, Sí. para hacerle una simplificación a la gente. O sea, no es que ustedes no quieran financiar, sino que lo que quieren es optimizar y que sea una universidad de calidad. Y en el medio, yo me guío por lo que usted me dice, no, esto no es mi opinión, yo no estoy para opinar acá, pero en el medio usted dice que hay una politización del reclamo porque a algunos les conviene, me dice usted, nos dice. Pero ese es el dato. Claro. No es ni siquiera que te digo yo. El Entiendo. dato es, te financio las universidades públicas, este gobierno la financia como los países desarrollados. No es un problema de recursos. Te mando la plata. No solo eso, el presidente Javier Milei acaba de anunciar que se va a ajustar en el nuevo presupuesto por sobre la inflación, se va a ajustar la salud, la educación en las universidades. Bien. Y a los discapacitados. Vamos por Pero ahí, a ellos si no quiere. les importa, no les importa eso, Fabio, Sí. a la marcha, que solamente, a ver, la marcha fueron 35.000 personas, o sea que no hay que darle tampoco la entidad que tiene. ¿Quiénes estaban? Estaban los mismos representantes de la casta política que solamente están pensando en sus cajas políticas y en no dar cuenta de nadie. No se dan cuenta que esos recursos son de los argentinos. Entiendo. Y se creen que pueden mantener y manejar a discreción esos recursos. Y no es así, Joaquín, porque vos estás en el Estado para servir a la gente y no para servirte. sí, eso está claro, digamos, la transparencia y la optimización que le quieren dar a los recursos es algo que viene como un discurso primordial de las ideas de la libertad avanzada, pero usted tocó 2 o 3 temitas más que me gustaría que me haga un resumen porque queremos conocer la palabra de alguien que representa mucho los ideales de la libertad avanzada. Dijo, bueno, si querés podemos hablar también de discapacidad, jubilado, y yo le metería Garrahan en el medio. Cuéntenos usted su visión, la visión del gobierno, porque la palabra suya, en definitiva, Joaquín, es muy importante, porque usted está muy relacionado con las ideas de la libertad avanza. Primero, ya nos contó por su familia, por el tiempo que tiene su familia militando esto, pero también porque son, digamos, un resorte muy importante hoy en día en el gobierno. Cuéntenos su visión acerca de discapacidad, si usted quiere, yo le metería el Garrahan y un poquito los jubilados, a ver para que nuestros oyentes entiendan la posición del gobierno, porque para mí esta es una entrevista casi como que si estuviera hablando con el presidente, o sea, quiero que lo escuchen. No, por favor, no. Pero sobre discapacidad te puedo decir que en el 2003 teníamos 70.000 discapacitados, que si hubiéramos hecho una proyección natural de la discapacidad, hoy deberíamos tener un número en torno a los 100.000 discapacitados. ¿Sabés cuántos tenemos? 1.600.000 aproximadamente. Con lo cual, lo que hizo el gobierno fue empezar a auditar, a ver quiénes realmente eran discapacitados. Bueno, hasta el momento, con todas las trabas habidas y por haber, porque vos sabés que para poder meterte a auditar cuando hay tanta corrupción metida adentro es muy difícil, pero casi el 10% de los discapacitados no eran discapacitados. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El 10%, Joaquín, es mucho. ¿Perdón? El 10% es mucho. 1.000.000. Bueno, casi el 10%, son 110.300 que no son discapacitados. Bien. Perdón, Sí. recién en una auditoría y recién empezando. Probablemente haya muchísimos más, pero como no lo sabemos, yo te doy el dato. 1.600.000, 110.300 no eran discapacitados. Eso es Entonces, tajante, ¿qué dijo? Bueno, perdón, tengo que repreguntarle. ¿Eso es tajante que no eran discapacitados? Tajante. Puede que algunos No, tenían tajante. vencidos los papeles o algo? ¿Estaba mal dado eso directamente, Joaquín? Estaba mal dado según la auditoría. Entiendo, Y esto tengamos en claro
porque a veces uno se busca la perfección donde no la existe. Sí, sí. Cuando uno hace una auditoría de una empresa, cuando hace una auditoría de lo que fuera para controlar, podés tener más o menos un error de, no sé, el 1% o lo que fuera. En Sí. este caso, son estos 110.000, 300 y pico, creo que es 352, no eran discapacitados. Entonces, justamente para estar seguros, es que se va muy lento en este proceso, porque no podés jugar con una auditoría como si fuese una empresa. Acá estás hablando de personas que reciben pensiones por discapacidad. Exacto. Entonces, es un tema recontra importante. Entonces, Sensible. el gobierno está haciendo ese trabajo, está controlando, está auditando. ¿Qué pasa? Para poder auditar, lo que pide a los que tienen el certificado es: envíame tu documentación clínica médica para que pueda corroborar mediante ANSES de que efectivamente sos discapacitado. Entonces, ese es el mecanismo. Y esto por qué, Joaquín? funciona de tal manera. Te voy a poner un ejemplo de acá sí. de La Paz. Sí, a ver. Que lo hablamos el otro día con otra periodista, Raúl Godoy, de acá de La Paz, Sí. discapacitado. En off, la periodista me dice: Joaquín, estoy preocupada porque tenemos un discapacitado, Raúl Godoy, que no está recibiendo la pensión. Entonces le digo: bueno, a ver, decime bien cómo es el caso. Bueno, me cuenta todo, y ahí me interiorizo del caso, ¿no? Ahí todo en off con la periodista, con Beatriz. Sí. Entonces, le digo: bueno, mirá, esto funciona de esta manera, y explico esto mismo que les estoy explicando. O sea, un gobierno que está comprometido, que sigue pagando las pensiones, pero necesita esa devolución de quien lo estaban recibiendo para poder certificar que efectivamente eran, ¿no? Entonces, una vez que entendemos todo el proceso, se lo explico: mirá, esto está en CES. Me dice: bueno, perfecto, qué bueno saber esto, que existe ese proceso y se está haciendo bien. Después lo voy a hablar con Godoy. Entonces le digo: Beatriz, estábamos en off. Entonces le digo: Beatriz, te pido llamarlo ahora porque me interesa saber cómo está. Claro. Entonces lo llama, lo atiende Raúl Godoy y le dice: don Godoy, mire, estoy acá con Joaquín Venegas, ¿cuál es la situación? Y me dice: ya me lo solucionaron. Fue un error mío no comunicar, porque no me enteré de que tenía que presentar los certificados médicos. Ya lo presenté en ANSES y no solo me pagaron, sino que lo van a hacer retroactivo los últimos meses que no me pagaron. Entonces, con este ejemplo, lo que te quiero decir, Fabio, es que cuando vos te metés en la maraña política, desde estas estructuras, superestructuras, con capas de ineficiencias, con capas muchas veces de corrupción, muchas veces porque hay cajas, no es fácil el proceso. Esta es la tarea titánica que está llevando adelante este gobierno, con 20 meses de gestión. No podemos cambiar 20 años de decadencia, corrupción e ineficiencias, porque cuando no hay corrupción hay ineficiencias, en 20 meses. Claro. Bueno, esa es la labor de este gobierno, y en eso está Joaquín, abocado. Discapacidad. Déjeme que yo le vaya repreguntando, ya vamos a ir a jubilados y si quiere Garrahan, y después vamos a volver acá a Entre Ríos a su propuesta. Pero deduciendo lo que usted nos acaba de contar, ¿no puede pasar de que haya fallado la parte comunicacional del gobierno? Porque lo que corre por el tema de discapacidad, Joaquín, en los mentideros de la calle, es que han sido muy crueles porque han hecho, ir a gente que le faltaba una pierna. Yo le pregunto cosas de sentido común. Y usted nos está contando que en realidad lo que hay que hacer es optimizar, y que obviamente nunca se hizo esto de optimizar, de auditar, y que pueden pasar estas cosas. Contra eso yo tengo para preguntarle o para ofrecerle seguramente cosas que ya le han dicho a usted, en donde la convocatoria por ahí ha sido un poco cruel, digamos, a los discapacitados. ¿Qué tiene para contarle a la gente que piensa eso, Joaquín? Bueno, que como decía el Gramsci, un intelectual de izquierda italiano, repite una mentira que algo quedará. A ver. Entonces, cuando vos estás bombardeado por los medios, o por la mayor parte de los medios, con mentiras, porque están financiados por los mismos políticos que están sentados en el Congreso, parte de la casta, es muy difícil contra eso. Bien. Entonces, se hacen los esfuerzos de comunicación
para poder llegar. Se pudo haber hecho mejor y se puede hacer mejor y siempre se puede hacer mejor. Si hay que hacer una autocrítica, bueno, comuniquemos mejor, estemos cerca de la gente para poder decir justamente y plantear esto que yo vengo a plantearle a los entrerrianos y a contarle, digamos, claro, esto la puede ser verdad parte de la milanesa. Joaquín, esto puede ser parte de lo que se viene entonces, porque han recorrido en su primera gestión de gobierno, porque las ideas de La Libertad Avanza es la primera vez que llegan al poder, han recorrido la mitad del recorrido y quizás a ustedes les sirva algunas cosas en las que se pudiesen haber equivocado para corregir, ¿no es cierto? Y en esto por ahí, el presidente en la presentación del presupuesto y algunas cosas se lo notó con otro tono, con otra previsión, digamos, tocando algunas cosas que la opinión pública o los medios, como usted dice, quizás no se hubiesen imaginado, pero con este ambiente que se está viviendo hoy, no sé si les pasa a ustedes, Joaquín, yo tengo que preguntarle de sentido común. Es como que todavía no alcanza, y por eso es que le doy la oportunidad de que hable de los discapacitados, si usted quiere, y qué es lo que está pasando con el Garrahan, Joaquín, porque también vamos con la idea, como en las universidades, de que por ahí algunas cosas están politizadas. O cuéntenos usted, Joaquín, que usted es la voz del gobierno, cuéntenos qué les parece a usted. Bueno, como decía, discapacitados no solamente se mantienen las pensiones mientras se controla y se audita, sino que hay un ajuste por arriba de la inflación. Claro. Los jubilados, el mismo caso, acaba de anunciar el presidente, un ajuste por encima de la inflación, cuando estos mismos hipócritas que están en el Congreso son los que le destruyeron a los pobres jubilados sus jubilaciones. Fue el kirchnerismo que en el 2008 le robó $30.000 millones de aportes de jubilados que venían del sector privatizado y con la bandera de la estatización de los recursos, le robaron a los jubilados para usar eso como caja política. Ese es el kirchnerismo, esos son los hipócritas que hoy están queriendo defender a los jubilados, y tenés un gobierno que está trabajando para que el bolsillo, no solo de los jubilados, sino los que menos tienen los ingresos medios, las pymes y todos, valga más. ¿Y cómo haces eso? Eliminando la inflación. Y para eliminar la inflación necesitas el superávit. Por eso la solidez económica que hoy tiene el gobierno la defiende, porque lo que está defendiendo es el bolsillo de todos los argentinos. Claro. Y es el bolsillo de los jubilados. Sí. Lo que están pidiendo estos hipócritas en el Congreso para los jubilados es la pobreza para el jubilado dentro de nada. Es pan para hoy y hambre para dentro de unas horas, porque el ajuste que le están pidiendo para los jubilados es para quebrar el superávit, es para quebrar al gobierno y volver a la inflación. ¿Y cuál sería ellos poder? Entiendo. O sea, usted lo que me quiere decir es que esto no es para beneficiar a los jubilados, porque no es nada, sino que directamente es para romper el plan del gobierno. ¿Y cuál es el plan del gobierno para mejorar la situación, si creen que tienen que mejorar la situación de los jubilados? ¿Qué piensa usted, Joaquín, acerca de eso? Ya lo planteó, a ver, dos cosas. Primero, reforma laboral. Bien. Para poder incluir a 8 millones de trabajadores que hoy están en negro, para poder formalizarlos. Esa reforma laboral se presentó a principios del 2024. ¿Sabés quién la rechazó, la reforma laboral? No, cuéntenos. El Congreso, con la ley bases. Reforma previsional, lo mismo, la reforma previsional, para que puedan acceder los jubilados a mayor cantidad de fondos. ¿Quién la rechazó? El Congreso. Y cuando no la rechazó el Congreso y la aceptó, la judicializaron, y algún juez kirchnerista presentó un amparo y la tuvieron que frenar. Entonces, eso... como te decía recién, el Congreso demuestra que es el piquete de la transformación y el progreso de los argentinos, sumado a el anuncio ahora del presidente, donde se va a ajustar en el presupuesto a los jubilados por encima de la inflación, bueno, es un planteo responsable.
Entiendo. Javier Milei no vino a ser demagógico. No, está bien, está Javier bien. Milei vino a defender a los argentinos, al bolsillo de los argentinos, al trabajo de los argentinos con planteos responsables. Y los que tenemos en el Congreso hoy, y los que son candidatos hoy a senadores y diputados en Entre Ríos, quieren estar sentados para levantar la mano y defender el poder de la caja y el poder político y beneficiarse del Estado. No están Entiendo. consustanciados con el entrerriano y con la defensa del argentino de bien. Por eso, a ver, y no es una conjetura, Ujú. porque ellos representan el pasado. Ellos representan el gobierno de Alberto Fernández, la inflación y el desfinanciamiento de Massa, que, permitime decirte, Sí. cuando Sergio Massa desfinanció al gobierno bajándole 200.000 millones de recorte presupuestario en educación y salud, yo no escuché a ninguno de todos estos que hoy defienden a los jubilados saltar y quejarse. Yo no escuché a ninguno de los periodistas que hoy se rasgan las vestiduras y se ponen a llorar cuando en ese momento no decían nada o miraban para otro lado. Entiendo. Entonces, me parece que los conocemos, sabemos quiénes son, sabemos qué representan y nosotros venimos a combatir eso. Por eso, Joaquín, la última de nivel nacional, y ya bajamos para que desarrolle los últimos minutos acerca de su propuesta para Entre Ríos, es que la idea nuestra es que usted le hable a la gente, que es en definitiva quien vota, y no por ahí, bueno, como usted quiera, si le quiere hablar al poder político, a los grupos de medios, como usted quiera, pero me parece útil que usted pueda tener una voz y llegar a la gente de Nogoyá y del departamento y contarles un poco de la situación que se está viviendo y qué es lo que se quiere para esta segunda parte del gobierno. Pero indefectiblemente tengo que hacerle la última pregunta con relación a la actualidad, digamos, de este momento de la Argentina, en donde no sé, yo siempre le doy la oportunidad que usted me corrija si por ahí lo que yo le estoy preguntando es una percepción solo mía o ustedes lo ven de otra manera. Las ideas de la libertad que ganaron en diciembre, que asumieron en diciembre del 2023, eran ideas disruptivas, con un discurso de libertad y de prosperidad para los individuos. Y usted sabe, Joaquín, que no le ha llegado a todo el mundo. Algunos sectores están muy bien, otros sectores no están tan bien. ¿Qué tiene para decirle a los sectores que no están tan bien y que votaron, que creyeron y que todavía, porque, a ver, Joaquín, nuestro presidente habla y dice que sacó 12 millones de la pobreza, que en los números puede ser así, pero por ahí hay un sector que no se ha visto beneficiado con estas medidas, con lo que el gobierno hasta ahora viene haciendo y que seguramente los votó, Joaquín, creyendo y que todavía los apoya, pero todavía no les ha llegado. ¿Qué hay para decirle a esa gente, Joaquín? O quizás yo estoy equivocado, no sé cómo lo ven ustedes. Yo les digo que si el 26 de octubre votan a diputados y senadores de la Alianza de la Libertad Avanza, ese resultado les va a llegar. Bien. Ese resultado que están esperando es concreto y les va a llegar. Que los cimientos de la economía están ahí. Que si esos cimientos, digamos, son, pongámoslos en esta manera, un auto donde tenemos el tanque de nafta lleno, le hicimos el service al motor, estamos todos los argentinos arriba, ese auto ya empezó a caminar, ya empezó a andar hacia el destino, y en el medio tenemos un piquete que es el que está trabando y está imposibilitando que muchos de esos argentinos que hoy están haciendo un esfuerzo titánico, bancando la parada y creyendo en este gobierno y en esta transformación, porque no quieren que sus hijos se vayan a Ezeiza, quieren que se queden a estudiar acá con una educación como la gente, de calidad, con una salud como la gente, de calidad, saben, y estoy seguro que saben, que el 26 de octubre esa es la alternativa, porque no podemos volver al pasado. Por supuesto. Porque no podemos quedarnos a mitad del río. Y a toda esa gente que está haciendo el esfuerzo gigantesco, que necesita laburar y tener 2 laburos, que se levanta a las 3 de la mañana para recibir proveedores, todos esos argentinos que yo les digo son los héroes de la Argentina, y no son los políticos los héroes de los argentinos. Tenemos que encontrar
y darnos cuenta que esta transformación es la que focaliza al Estado en sus roles fundamentales y buscando eficiencia y corriéndolo de sus vidas, corriéndolos de su bolsillo, que no los atosiguen con regulaciones, con trabas, con impuestos, con inspecciones que le complican la vida y nos complican la vida a todos los argentinos. Yo tengo una pyme y me complican igual y me complicaron mucho más en el pasado. Yo entiendo perfectamente y estoy consustanciado con esos miles de argentinos que todavía no les ha llegado ese beneficio. Pero yo estoy y quiero creer, tengo una esperanza, la verdad, fenomenal, en que somos mucho más los argentinos de bien y los héroes que entendemos que este es el camino y que no podemos volver al pasado, que aquellos argentinos que lo único que buscan es vivir del Estado, no importa si es eficiente o corrupto o no, a esos políticos que saben que se meten en la política para generar caja, que no les interesa el bien de los argentinos. Entonces yo creo que somos mucho más los argentinos de bien que los que están del otro lado. Joaquín, ya para ir terminando, igual usted vio que no hemos ahondado por ahí en cuestiones muy pequeñas como el tema español y temas, porque estamos enfocados en la campaña del 26, por ahí es mejor que llegue la idea de ustedes. Permitime interrumpirte ahí, Fabio, ¿sí? y me interesa ahondar en el caso español y el tema de los audios. Si usted quiere, no es tan importante en la llegada de la idea de ustedes para gobernar en lo que queda de... Pero si usted lo quiere desarrollar, no hay problema, si no haremos otra nota por ahí con estas cositas chiquitas. ¿Sabes por qué lo quiero desarrollar? Porque el caso de audios y españolo es la gran diferencia, que tenemos un gobierno que está en contra de la corrupción, que quien las hace las paga, y tenemos un presidente que tiene el sable para cortarle la cabeza a quien le tenga que cortar la cabeza, que esté relacionado a un caso de corrupción adentro del gobierno. Esa es la gran diferencia que tenemos hoy en Javier Milei y en el gobierno nacional, y no la corrupción institucionalizada de los bolsos de López, de la Rosadita, de las cientos de miles de hectáreas de Lázaro Báez, de una presidente y expresidente condenada y presa. Esa es la Argentina del pasado y la tuvimos hasta hace muy poco, y tenemos un gobierno que, si algo de estos audios es real, que ya se dice, ¿no? Por supuesto que hay muchos que pueden ser inteligencia artificial, sale español a decir, no, yo no dije, yo sí dije. Para eso está la justicia. Bien. Y el gobierno lo corre a Españolo, lo corre sacándolo, interviene y le abre la puerta a la justicia, le dice, investigá en profundidad cada detalle de lo que pueda pasar acá, y quien esté manchado de corrupción me voy a encargar de cortarle la cabeza, porque quien las hace las paga. Acá no se perdona a la corrupción. Entonces, por eso me parecía importante darte una devolución sobre el titular de esto, Joaquín, para dejarle claro a la gente lo que está pasando. Joaquín, la gente votó creyendo en las ideas libertarias, pero también en el velo de terminar con la corrupción. Y obviamente, Joaquín, el caso Libra, tenemos que hablarlo, y el caso Españolo, han pegado en la opinión pública. Yo soy imparcial en el sentido de que por primera vez tenemos una justicia que debería investigar, y tenemos un poder ejecutivo que le abre la puerta a la justicia, y no como el kirchnerismo, que usa al ejecutivo para blindar las puertas y no dejar que entre la justicia, y si entra la justicia, la corrompo a la justicia porque la controlo, para que diga lo que yo quiero decir, o pego el carpetazo. Entonces, ya esa Argentina ya pasó. No queremos volver, y tenemos un gobierno, sea el caso Libra, sea el caso de audios, la justicia está investigando, insisto, quien las hace las paga, y este gobierno con la corrupción no negocia. Esa es la gran diferencia. Entonces, insisto con esto, cuando los medios bombardean que el audio, que Españolo, que Jorge Rial, que todo está... Sabemos que lo de los audios, quien impulsó esto era el gobierno, era el abogado de Cristina Kirchner. O sea... Ahí hablemos de, si querés, de opereta, ¿no? Un rato. Pero te quiero decir, para no hablar de eso y ser concretos, te digo, el gobierno no negocia con la corrupción, y va a dejar que la justicia trabaje como debería ser en cualquier país republicano como el que plantea este gobierno. Joaquín, domingo 26 de octubre,
vamos a votar todos los entrerrianos, ¿por qué tenemos que votar a la Alianza de la Libertad Avanza? ¿Qué tiene para contarnos a los entrerrianos con respecto? Ya ha dicho una muy buena exposición, pero usted va a asumir en un congreso a la cual el gobierno de Milei le van a quedar aproximadamente 2 años. ¿Qué es lo que se viene? ¿Por qué hay que votar a la Libertad Avanza, a la Alianza? Porque todos esos argentinos de bien laburantes, para todos ellos que trabajan en el sector privado, en una pyme, en una empresa, van a tener un gobierno, en mi caso un senador, y el conjunto junto con Romina Almeida, senadora, en diputados Andrés Lauman, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Eraña, Wenchi Gadea, entre todos van a tener representantes de esos argentinos de bien que quieren y necesitan que el fruto de su trabajo y de ese esfuerzo no quede en la burocracia y en la política, sino que les llegue al bolsillo. Y aquellos que trabajan en el Estado, que se rompen el lomo laburando en educación, salud, en seguridad y en los roles que tiene que cumplir el Estado, sean los que realmente trabajan, los que reciban los recursos y no quede en la burocracia y en la administración y muchas veces también en la corrupción. Entonces nos van a encontrar a todos nosotros y particularmente a mí en esa batalla y en esa representación de cada uno de estos entrerrianos. Joaquín Venegas Lynch, candidato a senador nacional por la Alianza La Libertad Avanza Entre Ríos. Muchísimas gracias por atendernos y por supuesto los micrófonos de 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá están abiertos para cuando ustedes quieran bajar un mensaje a la sociedad. Yo creo que es muy sano que una persona que está muy cerca del gobierno pueda hablarle a la sociedad, contarle qué es lo que viene pasando y qué es lo que quieren para el futuro de la sociedad. Así que muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vos, Fabio. Invito a todos los seguidores de La Libertad Avanza, seguidores de la Alianza de Juntos por Entre Ríos. Tenemos, insisto, ahí nuestra referente Laura Márquez, para que puedan acercarse al partido y a todas las líneas, que la única manera de poder derrotar al pasado y con este presente tan promisorio que nos espera para la Argentina, el único camino es unidos. Muy bien, era el señor Joaquín Venegas Lynch. Continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece.